Dios le bendiga, amados hermanos, y bienvenido a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es hermano Denis Feliciano, ministro del Señor, para la gloria y honra del Señor. En este año 2021 empezamos con el estudio número 1 bíblico que se titula Enoc profetizó la venida del Señor. La base bíblica se encuentra en Génesis 5, 21, 24, Judas 6, 8 y 12 al 16. Los tres objetivos de la clase son: número 1, comprender la profecía de Enoc en relación de la venida del Señor. Número 2, interiorizar la actitud del creyente frente a la venida de Cristo. Número 3, modelar una conducta que sirva de testimonio al mundo a estos tiempos finales. El pensamiento central se titula: la segunda venida de Cristo es un acontecimiento anunciado en la Biblia, pero la mayoría de la humanidad parece no ser caso a esta inminente realidad. En el texto áureo dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. Vamos a entrar ya mismo para lo que es la lectura completa, pero le quería decir que Enoc es un profeta bastante reconocido en la Biblia. Algunas personas que son bien estudiosos de la palabra de Dios, que han estudiado tanto los libros que son apócrifos, que los apócrifos quiere decir que son libros históricos, pero que no son inspirados por Dios, supuestamente, y otros que sí parece que son inspirados por Dios, porque sí confrontan o fueron usados por el Antiguo Testamento o por el mismo Jesús también y por los profetas, pero que no se acoplaron o lo integraron a la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar y vamos a estudiar. Ahorita le voy a leer algo bien importante acerca de lo que es en sí, o quién es el profeta, o decir el siervo del Señor, hijo de Dios también, amigo del Señor, Enoc. La palabra de Dios dice en Génesis 21: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Wow, duró un montón de años. Mucho tiempo, fue bastante bendecido. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, en otras palabras, la palabra nos dice que murió normalmente como los profetas, como las personas del Antiguo Testamento, como los patriarcas y todo eso, porque Dios se lo llevó como un tipo de rapto, como le pasó a Elías y como le pasará también a la iglesia en el futuro también. Pero vamos a continuar leyendo. Ya cuando terminemos esta sesión, esta parte aquí de la lectura bíblica, les voy a leer un poquito de información del libro de Enoc. Que también hay un libro de Enoc que, como les había dicho, que no está expuesto aquí, son divididos en varias partes, creo que con 3 partes. Bien interesante, pero demasiado profundo, que para estudiarlo bien tiene que estar bien metido en el Espíritu 1 y bien metido en la palabra de Dios, porque la persona se puede enredar y puede confundirse. Dice Judas 6: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo en el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los potestades superiores. Estos son manchas en vuestros ágapes, dice aquí la palabra de Dios, que comiendo impudiamente
con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, los árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar expunan su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Fíjate, Adán, el séptimo, el número 7 después de Adán, que es el número de Dios, dicen muchas personas. Continuamos leyendo, dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de estas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Algunos datos generales, vamos a ponerlos también para que sepan de la información antes de pasar lo que tengo yo guardado aquí. Dice: la realidad de la segunda venida de Cristo debe influenciar positivamente la conducta de causar gozo a los que esperan en el Señor, no que se pongan tristes, sino esperar con amor y al contento de que el Señor viene por nosotros. Tenemos que estar constantemente así. El autor de Génesis, pues fue escrito por MGC, Judas, por el autor del mismo nombre, hermano de Jesús. Fíjate qué cosa, Moisés lo escribió el libro de Génesis, pero Moisés fue después de Enoc. Más sin embargo, por la revelación del Espíritu Santo y por lo que la información que se pasó por generaciones, se sabía de Enoc, porque aún en Arabia conocen del profeta Enoc también. Es un hombre que por muchas personas dice que fue mucho más grande que Moisés, por las cosas grandes que hizo, que ni siquiera vio la muerte, que Dios se lo llevó. La palabra de Dios dice que andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En otras palabras, que él, tanto en el espíritu como su ser, estaba constantemente en comunión con Dios y estaba de acuerdo con lo que Dios le decía, y Dios lo reconocía a él y él a Dios. Entonces, de manera que él conocía a Dios como su Dios y Dios como lo conocía como su siervo. Por eso es que al vivir constantemente bajo la palabra, Dios dijo: no, dame que, vámonos, se lo llevó con él. Y algunos judíos pues hablan y dicen que Dios lo bendijo 5,000 veces y lo transformó en ángel Metatron, pero ya esas son cosas que están escritas en el Talmud, no en la palabra de Dios. Por lo tanto, no voy a entrar mucho ahí. Más tarde les voy a leer un poquito con la información que tengo yo ahí. Pero son cosas que no continúan en el libro de Enoc, ni tampoco, sino que están en el Talmud, no en el libro de Enoc ni en la Biblia. Pero los personajes, ¿verdad? Fue Dios, Cristo, Adán, Enoc y los ángeles que pecaron, los hombres impíos. La fecha, Génesis fue escrito el año 1450, 1410 a.C. Judas fue escrito alrededor del año 75 después de Cristo. Lugar: Génesis fue escrito desde el desierto de Arabia Saudita, Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Para Judas se han sugerido Alejandría de Egipto, Palestina, Antioquía, Siria. Pues déjame entrarle a lo que en sí, lo que tengo para enseñarle a ustedes acerca de la información de Enoc, porque hay que recordar que Enoc, pues, es un personaje tremendo, mi hermano. Para mí Enoc simboliza a algo divino, algo pues que santo, que de verdad, si lo estudiamos bien y lo miramos bien, pues podemos aprender cosas grandísimas de ese personaje, mi hermano. Porque ese hombre, y en el libro de Enoc, que tiene mucha información, cosas muy valiosas, cosas tremendas,
Pero nosotros tenemos que en todo tiempo dejarnos llevar de todo eso y seguir aprendiendo de esos personajes para poder nosotros también crecer y llegar a una altura así. Déjame recordarle que como Enoc también fue trasladado de la tierra para el cielo, así mismo la iglesia va a ser también. Pero tenemos que recordar que está en nosotros mismos poder alcanzar a llegar a un estatuto de esa manera, la cual nosotros mismos podamos algún día llegar a ser personas así dignas de poder ser levantados algún día, ¿verdad? Y estar delante de la presencia de Dios de igual manera. Pero si no lo hacemos, ¿verdad, mi hermano? Si no nos sometemos a Dios como tiene que ser, pues de ninguna manera nosotros vamos a poder llegar a estar al mismo nivel que estuvo este varón de Dios, que Dios lo usó grandemente de una manera extraordinaria, mi hermano. Y es muy grandioso, muy tremendo, porque son cosas muy bonitas, muy instructivas, que nos enseña el poder de Dios, mi hermano, las cosas que Dios puede hacer con todos nosotros. Vamos a entrar ahora en información que tengo yo aquí de Enoc, y después vamos a continuar leyendo la lectura bíblica. Vamos a leer el libro del maestro, dato digital, porque no me han llegado los libros regulares. La lección va a ser un poquito más larga, voy a tratar de resumir lo más que pueda, pero mucha información muy importante, muy buena también. Dice la información que tengo aquí, según Génesis 5, 22, 24, Enoc era un hombre justo, caminó con Yahweh, que Yahweh es Dios, vivió 365 años, pero la Biblia dice 130, como dice 135, 75, y desapareció porque Yahweh se lo llevó sin que muriera, según en el 2 de Enoc. Vamos a buscar aquí una cosa, a verificar aquí. Que por eso que nosotros tenemos que siempre indagar estas cosas, porque muchas veces esto dice 375 años y en el internet pues le agregan, quitaron 10 años menos, que parece que no les gusta a ellos entrar en eso en sí. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y el segundo de Enoc, que viene siendo el segundo libro de Enoc, dice texto apócrifo y peso gráfico. El Dios de Yahweh, se lo llevó a Enoc y le transformó en el ángel Metatron, como la vida Metatron, según habla la escritura judía de los Talmud y eso, que era un ángel bien poderoso, y según que ellos como lo transformó, lo bendijo, creo que fue 5000 veces por ahí, y ahí lo transformó en el ángel Metatron, que era un ángel bien poderoso. Pero eso no voy a entrar aquí porque es una información que está en la escritura judía. Estamos leyendo la palabra de Dios. No quiero que nadie se confunda y llegue a salirse de lo que en torno a lo que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que mantener la Biblia y quedarnos ahí, porque si nos salimos de la Biblia, buscar más información, si la persona no está preparada, no tiene la capacidad de discernir muchas cosas, pues se va a perder y va a confundirse y no va a llegar a seguirle darle provecho a eso. Pero dice aquí, ver el estudio, la autoestima más triste es que el mensaje humanista tiene muchos voceros alrededor del mundo, quienes fingidos de obreros de Cristo sacan la mirada de los creyentes de la patria celestial. Mas la Biblia trata con detalles precisos los asuntos relacionados con el fin de los tiempos. No solamente nos explica los eventos del porvenir, sino que alerta al creyente sobre la necesidad de estar preparado en la presente lección. Vamos a repasar la profecía de Enoc, tal como aparece en la Escritura, y el paralelo de Judas que menciona entre
los días de Sodoma y los tiempos de segunda venida de Cristo. El propio Cristo enseñó la expectación horrible que los eventos del fin causan en los impíos y la diferenció con el gozo que tendrán los redimidos en reunirse con su Salvador. Los verdaderos discípulos de Cristo deben estudiar la profecía del fin con la mirada puesta en el galardón. El tono con que Judas se refiere a la profecía de Enoc es de exhortación a los santos para que contiendan ardientemente por la fe verdadera. Es un llamado a la conservación de la santidad, y no toma la gracia de Dios como una puerta abierta para el libertinaje. En esta corta epístola se recuerda a los creyentes que no deben tomar livianamente al haber sido rescatados de la esclavitud del pecado. Vamos a continuar leyendo más adelante. Dice, Génesis 5 nos enseña toda la trayectoria terrenal de Enoc y su comunión con el Creador. Primero, el versículo 23 nos muestra que el tiempo de la vida terrenal de Enoc fue de 375 años. Por Hebreos 11:5 sabemos que antes de ser transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si comparamos Génesis 5:22 con Hebreos 11:5, hallamos que el caminar con Dios durante 300 años significó vivir en pleno agrado al Señor, convencidos de la existencia de Dios, del Dios invencible. Por tanto, todos sus años fueron dedicados a buscar el rostro de Dios. Del contexto aprendemos que Dios es galardonador de los que les buscan. Esto debe producir una conducta que honre la causa del Evangelio. Una cosa tremenda, mi hermano, porque déjame decir una cosa. Las cosas que enseña este varón de Enoc son cosas bien profundas. Dice en el versículo 24. Dice en el versículo 24, vuelve a recalcar que Enoc caminó con Dios y añade que desapareció porque Dios se lo llevó. Esto contrasta con la lista genealógica que el capítulo 5 de Génesis entrega, donde la mención de cada descendiente de Adán termina con la realidad de su muerte. El traslado de aquel fiel peregrino al cielo fue por tanto un milagro atípico en su tiempo, sin precedente alguno en su generación. Los que esperamos la venida del Señor debemos cultivar una actitud de fe semejante a una conducta de comunión con Cristo acorde a nuestra profesión. Al estudiar la desaparición milagrosa de Enoc, encontramos en Hebreos 11:5 que él no fue hallado. Así que tras ser llevado por Dios al cielo, los que lo conocían lo buscaron hasta que regresaron a el dictamen. Ya hasta regresar al dictamen de que ya Dios no lo encontraba porque Dios se lo había llevado. Él no fue primero que Elías. Él no fue primero, Elías fue el segundo que subió al cielo sin ver muerte. Pero Eliseo, el servidor de Elías, supo de antemano que el Señor se llevaría al profeta y lo siguió hasta verlo subir en su torbellino. Al igual que Enoc, a Elías también lo buscaron, pero tampoco fue hallado. Segunda de Reyes 2:1-17. Los versículos 6 al 8 Judas sirven para enseñarnos a temer a Dios y agradecer al habernos salvado a través de Jesucristo. El versículo 6 contiene una amonestación para que no tomemos livianamente la salvación de Cristo
que Cristo nos ha concedido y ni retrocedernos, porque podemos perder nuestra herencia de la vida eterna. Para afirmar esta verdad, Judas pone, por ejemplo, de los ángeles que pecaron. Como criaturas de Dios, ellos tenían rango divinamente otorgado, Efesios 1:21. Pero muchos de los ángeles, de los seres divinos, pecaron rebelándose contra Dios y perdieron la condición que el Creador le había dado. Le quería también decir que cuando el cristaliza aquí que en esa parte se contradice la que habíamos hablado, pero en la Biblia no se contradice. Lo que hay problemas en la traducción, que la traducción de la Septuaginta a los muchos idiomas pues se ha diferenciado las palabras paralelas, por lo tanto se cree que hay una contradicción, pero no la hay. Simplemente es que la traducción muchas veces a traducirlo usan otras palabras que no concuerdan con muchas veces con lo que estamos leyendo, y cuando se traduce a otro idioma, pero lo que hace que se va aún cambiando más. Por eso cuando leemos el original hebreo muchas veces el contorno de lo que nosotros hemos estudiado cambia mucho. ¿Por qué? Porque en los originales hebreos pues no hay errores, se está leyendo tal y como está, sin filtro. Vamos a continuar leyendo. Dice: Judas enseña que a estos ángeles indignos Dios los ha guardado bajo la oscuridad y los ha reservado para el juicio del gran día. Esta realidad debe causar al creyente un deseo de consagrarse al Señor y vivir en gratitud por la gran salvación que ha recibido. El versículo 7 es un segundo ejemplo de deber que debe advertir a los santos ahora. Debe advertir a los santos. Ahora, se trata de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Sus habitantes decidieron perder su dignidad, entregarse a la fornicación en pos de los vicios contra su naturaleza. Pero Pedro dice que aquella era una nefanda conducta de los malvados, lo cual abrumó a Lot, en 2 de Pedro 2:7. Aquí Judas enseña dos cosas. Primero, él llama fuego eterno al fuego que cayó sobre todos los impíos. Segundo, que fueron puestas por ejemplo. Así que debemos mirar aquel cuadro tétrico, y decidir vivir santamente, aferrados a la fe en Jesús. En versículo 8, el Espíritu Santo quiere enseñarnos que la ira de Dios se manifiesta contra los rebeldes, como en los días de Judas. Hoy abundan falsos maestros y el título de soñadores acopla con su identidad. En el versículo 4, Judas dijo que aquellos convierten en libertinaje la gracia de Dios, y en los versículos 18 y 19 los llama burladores y sensuales. Estos versículos nos enseñan mucho concerniente a cómo el pecado atrae a la ira y al justo de Dios. En el versículo 12 habla sobre sobre los ágapes que los creyentes tenían para confraternizar. Eran reuniones de comunión donde generalmente había una cena familiar entre los humanos. Pero Judas denuncia que la participación impudida a los rebeldes en esos ágapes manchaba su verdadero sentido. Gomer impudiamente denota obscenidad y desvergüenza. Pablo enseñó que no debemos juntarnos ni comer con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho o ladrón. 1 Corintios 5:11 debemos aprender de que Jesús, quien entraba a las casas de los pecadores con el propósito de llamarlos al arrepentimiento. Lucas 19:1-10. Judas usa una de las metáforas sobre la condición pecaminosa de los residentes. Primero, los llama
nubes sin agua. Ello identifica que estaban vacíos interior y era fácilmente movible de su posición. Cada creyente debe estar firme en su fe, arraigado y sobreedificado en Cristo. Colosenses 2:7. También se identifica a esos impíos como árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No dieron fruto, murieron cuando debían fructificar y el labrador tuvo que arrancarlo. A diferencia del justo, como el árbol es plantado junto a las corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Salmo 1:3. Los hijos de Dios debemos vivir como pámpanos que están de vid verdadera, que en Cristo. Juan 15:5-6. El versículo 3 se compara a los impíos con fieras y ondas del mar que expulan su propia vergüenza. También Isaías 57:20 lo describe como el mar, tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Debemos mantenernos alerta frente a los que pretenden profesar la fe, pero hacen maldades impetuosas que pueden arrastrar a los incautos a condenación. Por último, el escritor compara a estos falsos maestros como estrellas errantes. Las lluvias de estrellas viajan a velocidad por el cielo en forma de errática y nos deslumbran, pero no pueden ser utilizadas como guía para navegación porque no quedan fijas a la vista del observador. La actitud correcta de los hijos de Dios es poner a los ojos en Jesús. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. Finalmente aprendemos el juicio divino que espera a los inicuos. Para ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los que hemos sido salvos debemos ser agradecidos con nuestro Salvador y pedirle que nos libre de volvernos atrás en su fe, en nuestra fe, perdón. Una cosa que quería añadir también aquí, que el Judas que estamos hablando aquí no es Judas Iscariote, sino el otro Judas, que creo que es Tadeo, Judas Tadeo, que le dicen. Continuamos leyendo, dice: en esos días del fin es revelante mirar la profecía de hombres como Enoc, que vivieron hablando claramente sobre la venida del Señor. El versículo 14 de Judas continúa el tema de los impíos y los falsos maestros y nos revela más concerniente el juicio que les prepara, o les espera, perdón. Por toda la Biblia, Dios nos ha sentenciado el juicio que conlleva el pecado. Debemos recordar que la cruz Cristo fue el juicio más severo de la que las Escrituras contienen sobre el pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros para que los creyentes, o Cristo llevó el pecado por nosotros, mejor dicho, que lo que está escrito, para que los creyentes seamos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Sabemos que los que reciben a Cristo se salvan del juicio, pero los rechazan serán condenados. Ahora Judas registra inspiradamente la profecía de Dios de Enoc, que le dio a Enoc sobre esos malvados. Los hijos de Dios tenemos la profecía más segura, la palabra escrita de Dios. Si la entendemos, ella nos será una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Enoc fue el séptimo hombre desde Adán por la línea de Set. Y la segunda de Crónicas 1:3, y la lista ordenada de estos 7 mayores de Adán: Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Yared y Enoc. Otra palabra, Enoc era hijo de Yared. De esa línea genealógica vino Moisés, vino Mesías, nuestro Salvador. No, se me fue completo ahí el rollo. Esta profética de la antigüedad nos enseña
que los que caminan con Dios tienen el privilegio de saber los secretos divinos. En esta hora de la historia, cuando acontecemos cuando miramos los acontecimientos que concuerdan con tantas señales del fin, es imperativo que vivamos cerca del Señor y busquemos en oración. La profecía de Enoc presenta la segunda venida de Cristo. Nos hace ver que vendrá acompañado de santas decenas de millares, que no vendrá solo. Probablemente el término de santo es una referencia a millares de ángeles que le acompañarán en su regreso. Cristo mismo anunció que vendrá en su gloria con todos los santos ángeles. Mateo 25:31. Tanto esta escritura de Mateo como el pasaje de Judas 14 presentan al Señor en su carácter de juez. Él dijo que el Padre nadie lo juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Vamos a continuar leyendo aquí ya la última parte de la enseñanza de hoy. Dice, los dos versículos últimos de nuestro estudio son reveladores de lo horrible que es vivir lejos de Dios. En el versículo 15, la frase hacer juicio contra todos nos muestra que el Señor viene como juez de todos. Su santidad rechaza la impiedad de los que no lo reciben. En el versículo 15 hallamos tres alusiones al descato de los malos. Estas son los impíos, sus obras impías, como han obrado impíamente. En el juicio de ellos serán convictos de su insultante manera de vivir. Es imprescindible que cultivemos una conducta de piedad como fruto de nuestra fe. Además de Enoc profetizó en su segunda venida que a Cristo juzgará las palabras duras de los malvados hablado contra él. Debemos recordar la advertencia de Jesús de toda palabra ociosa que lo hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Y eso he hablado muchas veces yo, que todas esas palabras ociosas que habla la gente, van a tener que darle cuenta a Dios por eso. Dice 6 veces en este único capítulo de Judas se usa el término a estos para que refiriese a los malvados convictos del juicio de Dios. La quinta vez es la vez que aparece en el verso 16. Allí se muestran 5 características del carácter de estos herejes. Primero, son murmuradores, en referencia a las costumbres de quejarse continuamente. Tal queja es condenable porque se refiere a murmurar contra Dios. También Judas menciona que son querellosos. La conducta de los tales es de echar continuamente a Dios la culpa de todas las adversidades. Igualmente andan según su propio deseo. Tal manera de vivir ya ha sido anunciada por los apóstoles del Señor como una señal del tiempo postrero. Versículo 18. Los creyentes tenemos en la Biblia la manera como nos conviene de conducirnos de agradar a Dios. 1 Tesalonicenses 4:1. El cuarto rasgo de estos malvados es que hablan cosas infladas. La idea parece ser hablar con arrogancia y orgullo. Aquí aprendemos que las palabras jactanciosas son vacías. Por último, practican sacar provecho de las personas a través de la adulación. El sentido de adular en griego es administrar rostros. Debemos hacer justicia en el juicio sin favorecer al pobre ni consentir al grande. Levítico 19:15. Nuestra palabra debe tener propósito de identificar y dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29.
frente a la venida de Cristo, debemos orar para que el Señor nos tenga por dignos de estar en pie delante de su presencia. Lucas 21:36. Vamos a entrar ahora al resumen general. Para entonces entrar a las preguntas, cerrar con broche de oro. Dice el resumen general: Dios hizo al hombre para creer en él. Por tanto, cuando el ser humano sale de la comunión con su creador, está muerto espiritualmente. La fe y la conducta de Enoc debe animar al creyente en su peregrinaje en este mundo, al considerar que habla de la recompensa para el justo, así como los creyentes dejan huellas que inspiran a otros a imitar su fe. Por tanto, es imprescindible caminar con Dios. Si mantenemos firme nuestra profesión, al final del camino nos espera galardón completo. Hemos apreciado ilustraciones muy serias sobre la ira de Dios que ha de venir sobre los que hagan caso omiso al Evangelio de Cristo. Los ángeles que pecaron, los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes sufrieron el juicio del fuego eterno. Así que, al decir vivir lejos de los parámetros santos de la fe, es parte del libre albedrío de cada ser humano. Pero el que así decida conducirse, no es libre para evitar la ira de Dios que le sobrevendrá. Por tanto, todavía es un imperativo escuchar la amonestación de la palabra, seguir en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esa está tremenda, muy tremenda. Vamos a entrar a las preguntas en sí, las 5 preguntas de hoy. La primera pregunta dice: mencione los hombres del Antiguo Testamento, los cuales fueron traspuestos del cielo sin morir. Número 1 fue Enoc y el segundo fue Elías. La segunda pregunta dice: ¿cuáles 2 aberraciones de Sodoma y Gomorra son mencionadas en Judas 7? Y la contestación dice: estas ciudades practicaban la fornicación e iban en pos de vicios contra la naturaleza. Cosas horribles. La tercera pregunta dice: ¿qué significa que Sodoma y Gomorra fueron puestas, por ejemplo, a sufrir castigo? La respuesta dice: debemos recordar que aquel juicio y advertirnos sobre la necesidad de vivir una vida santa y con temor a Dios. La cuarta pregunta dice: ¿por qué razones dice Judas que los impíos son manchas en los ágapes a los santos? Y la contestación dice: ellos comen impúdicamente con los piadosos, mientras que se apacientan a sí mismos. Y la última pregunta, la pregunta número 5, dice: ¿cómo debe ser la conducta de quienes han alcanzado la misericordia de Dios? Y la contestación dice: la conducta de los creyentes debe ser piadosa, encontrarse con el andar de los impíos. En otras palabras, no hacernos amigos del mundo, porque el que hace amigos del mundo se hace enemigo de Dios. Eso es bien obvio. Esto nos enseña que tenemos que vivir usando el ejemplo de Enoc y viviendo una vida agradable delante de Dios, buscando su rostro en ayuno, oración y lectura de la palabra constantemente. Podemos alcanzar un nivel espiritual la cual nos va a ayudar a llenarnos más de su unción, de su amor y de su poder, para cuando diga el Señor nos llame en el rato nos irnos de aquí, mi hermano. Pero si no practicamos estas cosas, no usamos el ejemplo de Enoc, obviamente no vamos a poder llegar lejos y el enemigo pues nos va a estar echando mano para cuando más débiles estemos, cortarnos. Por eso tenemos que aprender a guiarnos bien, como dice la palabra, y a sujetarnos a ella y vivir constantemente bajo la autoridad de Dios, haciéndole caso a lo que la palabra dice y sometiéndonos a la palabra constantemente con amor, mi hermano, y obediencia al Señor. Hasta aquí dejamos esta clase de hoy. Dios me los bendiga, Dios los guarde, que pase muy bonito día. Por favor, comparta este video, denle like, suscríbase para que siga recibiendo más videos de Escuela Dominical y otros videos que vamos a seguir grabando constantemente. Que pasen un bonito día, como le había dicho, y que Dios me lo cuide a todos, que Dios los guarde, y sabe que estamos aquí para servirles a todos. De parte mía y de mi esposa, Dios los bendiga a todos. Amén. Shalom.